Bien, vamos con la tercera parte de lo que sería la clase. Vamos a ver un poquito del tema de cómo podemos ver si las conclusiones son válidas. Las conclusiones de nuestro artículo. Tenemos una serie de indicadores que nos van a permitir realizar una valoración crítica de los diferentes estudios. Teniendo en cuenta el tipo de estudio, por ejemplo, los estudios de ensayos clínicos, cómo puedo saber si son válidos los resultados del ensayo. Tengo esta guía que me va a permitir tener en cuenta una serie de preguntas que me pueden llevar a eliminar o descartar el artículo como válido. Bien, por ejemplo, en la pregunta 1 con cuanto a lo que es ensayo clínico, nos podemos preguntar si se orientó el ensayo sobre una pregunta claramente definida. O sea, ¿está claro cuál es la pregunta que se están haciendo los investigadores? ¿Qué es lo que quieren estudiar? ¿O lo hicieron un poco al azar? Eso es importante porque una pregunta bien definida guía, es una buena guía para una investigación. Ahora, ¿cómo se realizó la asignación de los pacientes a los tratamientos? ¿Se realizó realmente de manera aleatoria? En el caso de que no se haya realizado de manera aleatoria, eso podría introducir un sesgo en los resultados y invalidarlos. Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él, o sea, ¿hubo algún criterio que hizo que el paciente sea descartado del estudio en el caso que haya sido necesario? O por alguna reacción adversa. Bien. Después, esto también es importante, se ha mantenido un diseño ciego respecto al tratamiento, tanto de los pacientes clínicos y personal del estudio. O sea, generalmente los ensayos clínicos son a doble ciego. Esto quiere decir que ni la persona que administra el tratamiento ni el paciente que lo recibe sabe qué tipo de tratamiento le tocó, si le tocó el tratamiento real o el placebo. En el caso del ejemplo que nombrábamos antes de un ensayo clínico sobre una vacuna de coronavirus, o sea, la persona que aplica la vacuna no va a saber si le está aplicando un placebo o la vacuna real, y el paciente tampoco lo va a saber. Estos datos solamente los van a estar sellados hasta que se termine el estudio. Para realizar el análisis de los datos o salvo en el caso de que aparezca un efecto secundario grave en algún paciente, en estos casos sí se va a revisar si el paciente recibió la vacuna o recibió el placebo. Después también esto es importante, si eran similares los grupos al inicio del ensayo. O sea, es importante cuando nosotros cuando separamos en grupo de forma aleatoria, tiene que haber una homogeneidad entre la conformación de los grupos. No puede ser que un grupo tenga personas de 60 años y el otro grupo tenga todas personas de 40. Sino que tiene que haber una distribución homogénea de las edades entre los dos grupos. Después también es importante que es ver si se ha tratado a los grupos de la misma forma. Bien. Esto después se aplica en otros tipos de estudios. Después, con respecto a los resultados, o sea, ¿cuál es la magnitud del efecto? Esto igual es un tema un poquito, más que nada, estadístico, y no se hacen muchos estudios, que es calcular el tamaño del efecto,
que eso quiere decir cuánta de la variabilidad que se observa se debe, o sea, cuánto de los resultados que se observan se deben realmente a la manipulación de la variable independiente. Y cómo es la precisión de la estimación del efecto del tratamiento, o sea, qué tan preciso, qué metodología se utiliza para calcular esto. Acá sí, esto es lo que les decía, se necesita cierto conocimiento estadístico. Ahora, esto también es importante, son estos resultados aplicables en tu medio, o sea, uno puede utilizar estos resultados, o sea, son comparables a lo que sucede en la clínica en el caso de que yo quiera tomar los datos encontrados en esta investigación. Entonces, ¿se puede aplicar los resultados en tu medio de población local? O sea, mi población es similar a la población a la que se hizo el estudio. Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica. Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes. Este también es importante, que es un tema ético. O sea, los beneficios que se tienen por este estudio justifican el riesgo que puede ser para la persona someterse a esta prueba y el costo que implica para el sistema de salud. Este tipo de cosas también son importantes para ver, bueno, che, ¿esta investigación valió la pena? Bien, eso principalmente las investigaciones de tipo cuantitativa. Ahora también tenemos estudios de tipos cualitativos, donde no se utiliza tanto lo que sería la estadística, sino se trata por ahí de encontrar patrones, o sea, cosas que se observan con más o menos frecuencia. Bien, ahora, ¿cómo valido los resultados de un ensayo cualitativo? Preguntas que me permiten eliminar un ensayo. La investigación pretende estudiar un fenómeno en profundidad, o sea, o es de forma superficial. Eso es importante. Está bien definido el problema de investigación. A veces está este problema con los estudios de tipo cualitativo, donde muchas veces se confunde el estudio cualitativo con hacer lo que a mí me parece. Y no se conoce realmente metodología cualitativa. O sea que es bastante rigurosa. Es bastante más rigurosa a veces que la metodología cuantitativa. Y mucho más compleja. Entonces, o sea, hay que tener en cuenta que esté bien definido el problema, que esté bien estudiado el tema. ¿Cuál es la estrategia? Si la estrategia que demostró es adecuada para conseguir los objetivos. O sea, también es importante definir cómo se va a elegir la muestra. No es lo que me aparece a mí al azar, ¿no? O sea, no es lo que le aparece al médico al azar. Bien. Fueron identificados con claridad y minuciosidad los métodos de recogida de datos, el escenario y los participantes. Estos son cosas muy importantes en los estudios cualitativos. Muchos estudios cualitativos, o sea, la metodología principal tiene que ver con entrevistas, grupos focales, pero en los estudios cualitativos le da mucha importancia a lo que sería el contexto en donde se toman los datos, quiénes están participando y tanto lo que sería no solamente lo que responde el sujeto que uno está entrevistando, sino también se toma en cuenta qué es lo que sucede, qué es lo que le sucede en el momento de la entrevista también al encuestador. Después se utilizó alguna técnica de triangulación. Cuando hablamos de triangulación es utilizar más de un elemento, generalmente, bueno, 3 elementos como para obtener el mismo resultado. Y se ha considerado de modo adecuado la interacción entre investigadores y participantes. Esto tiene que ver con lo que nombrábamos antes de ver cuál es la interacción entre investigador y el participante, qué es lo que le sucede al participante, cómo se genera el vínculo entre el investigador y el participante.
Después, en cuanto a los resultados, nuevamente, esto que decíamos al principio, ¿no? Que los resultados tienen que ser explícitos y tienen que ser fáciles de entender. Si es complejo de entender y no tiene que ver con una... O sea, por ahí nos puede resultar difícil entender un resultado porque no conocemos tanto la técnica de toma de datos, no conocemos tanto la estadística. Eso nos puede suceder. Pero, pero no tiene que ser un tema de que está engorroso el lenguaje o la estructura gramatical de las oraciones. Ahora, después, ¿hay datos suficientes para justificar los resultados expuestos? O sea, los datos que presenta el investigador justifican los datos. Después, ¿hay recomendaciones que se puedan ser aplicables a la práctica clínica de estos resultados? Ahora, nuevamente, esto también es importante si estos resultados son aplicables en nuestro medio o en el medio donde nosotros queremos aplicarlos. Las características del grupo estudiado eran marginales, o sea, estos grupos a los que se hemos aplicado son, o sea, son sujetos que no se, o sea, que no serían similares a la muestra o a los sujetos en los que yo lo aplicaría. ¿Contribuirán esos hallazgos a mejorar a mejorar mi práctica? O sea, ¿esto me va a servir para mejorar en algo mi práctica? ¿Puede servir para conocer mejor el problema de un paciente concreto? O sea, ¿me sirve? ¿Pero para qué me sirve? ¿No? Mejorar mi práctica, para resolver mejor un problema. ¿Puede haber un beneficio para el paciente? Todas estas cosas me van a decir si el estudio que yo estoy mirando es importante. Bien. Bien, esto es en el caso de los estudios secundarios. Cuando hablamos de estudios secundarios, es estudios, o sea, cuando hablamos de estudios primarios es cuando se hacen la investigación en sujetos o se hacen estudios, o sea, se hacen investigaciones experimentales, cuasi experimentales, ¿no? Ese tipo de diseño que veíamos antes, ¿no? Cuando se está poniendo a prueba un tratamiento o se está estudiando qué sucede con alguna variable. Cuando hablamos de estudios secundarios son estudios que utilizan esa información de los estudios primarios y la presentan o la sistematizan. Por ejemplo, lo que hablábamos de las revisiones sistemáticas y las guías de práctica clínica utilizan a partir de estos datos que se obtuvieron en otras investigaciones para, por un lado, o sistematizarlas en la revisión sistemática y hacer una especie de resumen y que uno pueda tener, tenga en un pequeño resumen qué es lo que se sabe sobre un tema, y si no, la guía de práctica clínica es a partir de esos datos experimentales, esos datos de las investigaciones hechas en los pacientes, generar prácticas que estén basadas en evidencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo decir si los resultados del ensayo son válidos? En el caso de la revisión sistemática, si se hizo la revisión sobre un tema claramente definido, o sea, nosotros podemos empezar por ahí con un tema y después ver que es muy amplio, y a partir de leer toda esa bibliografía lo podemos hacer un recorte y un recorte más pequeño de ese tema. Entonces, lo que tenemos que ver es si esa revisión se hizo sobre un tema claro, si está bien definido ese tema. Ahora, después generalmente en las revisiones sistemáticas se explicita cuál es la metodología que se utilizó para buscar los artículos. Entonces eso también debemos evaluarlo, si se buscaron el tipo de artículos adecuados. Ahora, ¿merece la pena continuar con esto? O sea, ¿crees que el criterio que se utilizó para incluir los estudios, o sea, terminó incluyendo estudios importantes y relevantes? O sea, ¿está buena, está bien armada, está bien la selección de artículos que hizo la revisión? Eso está todo explicado en una revisión. O sea, ¿se considera que los investigadores hicieron una evaluación crítica de esos estudios? Ellos, o sea, siempre todas estas cosas se van a explicar
en una revisión sistemática cómo se seleccionaron los estudios. Bien, ahora también lo que se hace es que cuando hay diferentes artículos que estudian algo similar y que en conjunto explican o sea, en conjunto apoyan una idea, entonces pueden ser combinados. Lo que nosotros podemos ver si esa combinación entre resultados era razonable o no. Bien. Después, con el respecto a resultados, se va a ver cuál es el resultado global de la revisión, qué tan precisos son los resultados, o sea, que teniendo toda esa información en conjunto, o sea, qué conclusiones llega, qué sabemos sobre este tema al día de hoy, qué nos faltaría saber, entonces, qué resultados en general tenemos. Ahora, ¿y esos resultados son aplicables en tu medio? Se puede, volvemos a lo que veíamos con los otros artículos. Se pueden aplicar estos resultados en tu medio. Se considera que los resultados son importantes para tomar decisiones. Trae suficientes beneficios como para que merezca la pena frente a los perjuicios y costos. Eso lo tenemos que evaluar. ¿No? Por ejemplo, en el caso de las guías de práctica clínica tiene algo en particular que es el objetivo principal de la guía es compatible con los objetivos que uno tiene con respecto al paciente, con lo que uno quiere hacer. ¿Puedo aplicar las recomendaciones de la guía a un paciente? ¿Qué obstáculos pueden dificultar esa aplicación? O sea, más allá de todas las características que ustedes, bueno, les digo que las vayan leyéndolas, cualquier duda que tengan con alguna de estas recomendaciones las vemos en la clase de consulta, pero les digo las cosas que a mí me parecen como más interesantes o más importantes para evaluar esta guía de práctica clínica tiene que ver con eso, o sea, ¿me sirve a mí para aplicar esta guía? ¿Es posible colaboración de colegas clave? O sea, ¿se puede hacer trabajo con otros colegas? Ese tipo de cosas son importantes tener en cuenta. Bien. Y ahora por último vamos a ver la aplicación de todo esto en la práctica profesional. Bien. O sea, básicamente todo esto que estuvimos viendo de artículos científicos, de fuentes de información confiables, de evaluar no solamente si la fuente de información es confiable, si la forma en que se obtuvieron los resultados es válida, es importante en el contexto de lo que es la medicina basada en la evidencia. El objetivo de la medicina basada en la evidencia es integrar la mejor evidencia de la investigación con la experiencia clínica y los valores del paciente. O sea, lo que remarca la medicina basada en la evidencia es que necesitamos dar información válida tanto sobre diagnóstico, pronóstico y prevención. Porque, ¿qué es lo que sucede? Las fuentes tradicionales, que suelen ser los libros de texto, tienen por lo general falta de adecuación. Muchos libros de texto ya son antiguos y son obsoletos. Entonces es muy importante que cuando nosotros estamos haciendo una práctica, en salud, que tengamos fuentes actualizadas y confiables. Después también existen cierta disparidad en la habilidad diagnóstica y el juicio clínico, entonces el leer bibliografía con respecto a esto nos va a ayudar a generar un diagnóstico y un juicio clínico que va a ser homogéneo entre diferentes profesionales. Y después también es el tiempo. O sea, la medicina basada en la evidencia o el conocer sobre prácticas basadas en la evidencia va a agilizar mucho el tiempo en el cual se hacen no solamente los diagnósticos, sino las prácticas clínicas basadas en la evidencia, por lo general han demostrado que son más eficaces y más eficientes que otro tipo de práctica clínica que muchas veces son transmitidas desde el conocimiento así experiencial. Bien.
Entonces, ¿cómo pongo en práctica lo que sería la medicina basada en la evidencia? Bien. Primero, convertir la necesidad de información en una pregunta con respuesta. O sea, yo en algún momento voy a necesitar información para resolver un problema. Entonces, a partir de los elementos que estuvimos viendo, vamos a poder hacernos una pregunta que puede llegar a tener una respuesta en la búsqueda de información. Entonces, a partir de esto voy a rastrear las mejores evidencias para contestar esa pregunta. Luego voy a evaluar de forma crítica la validez de esa evidencia y su aplicabilidad. O sea, siempre que yo lea un artículo lo tengo que leer desde una postura crítica, pensando que, bueno, que puede haber algún error. Y después pensar en qué tan aplicable es para mí, para lo que yo quiero realizar en mi práctica. Podemos utilizar para ver esto las guías que les mostré anteriormente. Bien, también es importante integrar la valoración crítica con nuestra especialización clínica y los datos biológicos del paciente, sus valores y circunstancias exclusivas. O sea, no es una guía que nosotros vamos a... no es como un molde que nosotros le vamos a encajar en cada paciente, sino que tenemos que integrar ese conocimiento con todas estas cosas, con la especialización, nuestra experiencia clínica, después con los datos del paciente y ciertas circunstancias particulares del paciente. O sea, hay que generar una adaptación. Después evaluar nuestra efectividad y eficacia para ejecutar los pasos del 1 al 4 y buscar maneras de mejorar ambos la próxima vez. O sea, todo esto es poder llevar a cabo estos 4 pasos implica un aprendizaje. Y a medida que, que vayamos aprendiendo, lo vamos a hacer cada vez mejor. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Cualquier consulta, lo vamos a ver en la clase de consultas. Y si no, también les dejo mi email en el caso de que necesiten buscar información científica y no estén seguros de la fuente o tengan alguna dificultad para buscar información científica, no duden en escribirme que les voy a dar una manito.